Estimados televidentes, muy buenas noches. Hoy, como cada lunes, partimos con un nuevo programa en una nueva temporada, todos los lunes a las 22 horas, ¿cierto? Hoy, como podrán darse cuenta, cambiamos el nombre. Hoy ya se llama Primera Línea. ¿Por qué Primera Línea? Porque la primera línea de la contingencia, la primera línea en audiencia y los invitados que tenemos también son de primera línea. Saludamos a Elu, el nuevo detergente con calidad premium. No hay razón para pagar de más. Elu es su nuevo detergente. Encuéntralo en supermercados Ver Luis. Hoy en nuestra conversación tenemos como invitado, nos acompaña el médico don Germán Acuña, presidente del Colegio Médico, ex gobernador y ex DC. Dos ex. Buenas noches, buenas noches. Nos acompaña también don Hugo Cautivo, administrador público, militante del Partido Socialista, expresidente del Consejo Regional, ¿cierto? Y con aspiraciones a alcaldicia, entiendo. Es posible, muy Es posible. Nos acompaña también don Sergio Pierri, capitán de navío en retiro, exdirector de Ingeniería en Marina Mercante de la Universidad Andrés Bello, dirigente del movimiento independiente Voto Rechazo Bio Bio. Y don Paulo Hecker Cartes, ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, profesor fundador de la Universidad Católica de Concepción, nacido en Concepción en 1948, ya van a entender por qué doy yo su fecha de nacimiento. Emigró a Venezuela en 1975 y regresó en 2016, es decir, chileno-venezolano. Nacido en Chile con corazón venezolano, 45 años en Venezuela, que regresó hace ya 3, casi 4 años, ¿no es cierto?, a su patria con su señora venezolana, hijos venezolanos, y lo acompaña aquí también algún séquito de venezolanos. Partimos la conversación. Don Paulo, cuéntenos, ¿por qué se fue de Chile el año 1975? Mira, la razón, la mayoría de la gente puede pensar que fue por problemas políticos. No lo fue por esa razón, sino que por circunstancias de la vida se me presentó la oportunidad de ir a ver y en esa época estaba el boom petrolero. Yo estaba recién graduado, estaba comenzando en la Universidad Católica como profesor y se me presentó la oportunidad de ir a conocer, a ver. Y esa ida a ver me duró 45 años. Mire qué interesante. Oiga, y usted volvió el 2016. ¿Cuál fue el motivo de usted regresó a Chile? Varias razones que, bueno, yo me imagino que todo el mundo se imaginará, si estoy aquí es por algo. El problema es la situación económica por la cual está atravesando Venezuela, un país muy próspero, bello, hermoso, pero que desgraciadamente cayó en manos que no debían haber caído y lo destruyeron. Y hoy Venezuela es uno de los países más pobres que tiene Latinoamérica. No tiene comida, no tiene medicina, no tiene nada. De hecho, usted se trató aquí... Y una de las razones también por las cuales me vine, pues yo soy diabético. ¿Ya? Y desgraciadamente allá no hay insulina, no hay medicina, no hay médicos, o sea, no hay cómo tratarse. O sea, este es un país rico que no tiene nada. Si yo me quedo, a lo mejor ahorita no estuviera sentado aquí, sino que estuviera debajo en un cajoncito por allá. ¿Y usted se atendió aquí en Chile? Tengo que darle las gracias a salud chilena, a la salud chilena. ¿La salud pública o salud privada? No, servicio público. ¿Ya? Yo empecé visitando el Cefam de O'Higgins. ¿Ya? Y de ahí en adelante le puedo decir que la atención ha sido maravillosa. Yo estoy vivo gracias a Dios, gracias a ellos. Porque la atención ha sido de primera. Como dicen acá, sin pituto. O sea, entré como cualquier hijo de cristiano, llegué al Cefam y me atendieron hasta el sol de hoy de primera.
O sea, nosotros podríamos comentar, Es mi experiencia. sí, estimado Germán, tú como médico, ¿no es cierto?, que nos faltan muchas cosas, ¿no es cierto?, en salud. Sin embargo, el señor lo está comparando con Venezuela No, es que hay punto de y comparación. no hay punto de comparación. Ahí no hay punto de comparación. Y si nos comparamos con nosotros mismos hace años atrás, la verdad es que los avances que ha tenido la medicina chilena son formidables. A uno le sorprende porque siempre va a faltar algo, siempre por hay supuesto. situaciones complejas, siempre hay dificultades, pero nosotros como colegio médico hace más o menos 2 meses atrás hicimos una premiación para los equipos de trasplante que trasplantan órganos a personas aquí en la zona. Eso fue un acto político que nosotros hicimos como colegio, porque hubo una situación que ustedes recordarán en la prensa de una pérdida de órganos en Temuco, y entonces el ministro de Salud dijo, el centro de trasplantes del sur de Chile va a ser en Temuco. Y nosotros como respuesta a esa afirmación dijimos, vamos a premiar, y premiamos los trasplantes de corazón que ya se hacen en el Hospital Guillermo Gran Benavente, con éxito. Tenemos un equipo de cirujanos cardíacos, de cardiólogos y de medicina intensiva que ha trasplantado con éxito corazones y estamos en el camino de seguir haciéndolo. Tenemos un equipo que es público-privado, que está instalado en el Sanatorio Alemán, donde se trasplantan personas de hígado y tenemos más de 60 trasplantes hepáticos exitosos. Creo que Y Enzo Innocenti, no, Enzo perdón, sí, Franco Innocenti. Franco está ahí. Y en el caso de Higueras y el Hospital Regional, ambos trasplantan personas de riñones y tenemos resultados que la verdad nos hacen sentir orgullosos. Por no mencionar los trasplantes de tejido, que son los trasplantes de córnea. Entonces nosotros hicimos una ceremonia de premiación para decirle a la comunidad de Concepción, de Talcahuano, a la comunidad de la provincia y de la región, y para decirle al ministro de Salud, este es un centro de trasplante en que la gente a pulso lo ha conseguido por años. Médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, administrativos, los equipos, los staff de los hospitales han conseguido que esto ocurra. Y esto ocurre y es un orgullo para nosotros aquí en la ¿Y las región. listas de espera, Sí. Germán? Para, ¿De esta materia o de otras? para reforzar en lo que general, está diciendo perdón. Adelante, para Pablo. reforzar, ¿no?, lo que dice el doctor acá. Yo hablo por mi experiencia. Claro. Indudablemente que uno tiene que ir pensando que uno va a un hospital, no va a una clínica particular. Y en el hospital hay miles de personas que están también sufriendo las mismas consecuencias y entonces uno tiene que esperar el momento que lo atiendan. A veces más rápido, más lento, pero lo atienden. Entonces, yo llegué, como le decía aquí, a punto de que me cortaran una pierna. Me la salvaron aquí en el hospital. Aquí está mi pierna. Con un infarto al corazón, que el médico cuando me dijo de 10-1, no estaba anotado ese día, me salvé. ¿Dónde me lo salvaron? En el hospital regional. Todos los tratamientos y todo lo que me he hecho desde ese momento, desde que llegué hasta hoy, ha sido a través del Servicio de Salud, del Cefam de O'Higgins, que es donde me corresponde por mi ubicación geográfica. O sea, nosotros estamos claros, los chilenos y particularmente los penquistas, de que falta mucho por mejorar en el sistema de salud, pero si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, probablemente vamos a la vanguardia dentro de todo. ¿O no, Germán? Es como dice él, pero nunca va a ser todo a la perfección. Siempre hay problemas, siempre hay algunas cosas que faltan, pero no podemos decir que el sistema no sirve. Y si lo comparamos con nosotros mismos hace años atrás, la verdad es que cuando yo estudié medicina, yo egresé el año 84 de la universidad, entré a la universidad en el 78. En ese tiempo, nosotros teníamos que decirle a los enfermos que llevaran al hospital sus frazadas, sus sábanas, sus colchones. No había, a veces ni siquiera para eso en los hospitales. Había un abandono del sector público brutal. Nuestra interpretación de la época era que la intención política era que la salud se privatizara. ¿De qué año estamos hablando, Germán? 78 al 84 fue cuando yo estudié. Perfecto. En ese tiempo mi impresión era que la intención política era que se privatizara la salud y por eso se dejó de invertir. Y entonces el año 90, cuando viene el cambio de gobierno, la inversión que hubo que hacer en los hospitales fue tremenda. De hecho, los primeros 4 años no se notó. ¿Y por qué eso no se notó? Fue una tremenda pelea que tuvimos con Carlos Massat, porque él expuso estos números y dijo, hemos aumentado el gasto casi al doble y los resultados no se notan. Entonces le dijimos, pero don Carlos, recuerde que cambiamos techos, cambiamos calderas, cambiamos ventanas, pusimos pintura en los hospitales. Evidentemente que pintar un hospital que no se había pintado en 10 años no aumenta la producción de cirugía. Y que ponerle caldera al hospital tampoco aumenta la producción de cirugía. Entonces eso que ocurrió en ese tiempo se fue corrigiendo
duro los primeros años, duro, porque hubo que invertir en cosas que no producían más operaciones, Claro. más atenciones. Infraestructura. Sin embargo, esto se corrige y hoy día tenemos viendo una los situación resultados. que ha traspasado todos los gobiernos y que cada año superan más pacientes, cada año superan mejor los pacientes, cada año hay más tecnología, cada año se hacen mejor las cosas. Ustedes vieron aquí en el traumatológico de Concepción cómo operamos prótesis de cadera, prótesis de rodilla, personas que salen satisfechas del hospital, salen contentos porque se les ha resuelto un problema. Porque algunos, claro, esperan más tiempo, otros esperan menos. Pero a mí realmente se me hace cuesta arriba cuando escucho la crítica sistemática al servicio de salud y veo técnicos, paramédicos, auxiliares, enfermeras, médicos sacándose la mugre porque las cosas funcionan Así es. y haciendo que las cosas funcionen. Sergio, Así adelante, No, por favor. está bien lo que dice el doctor, pero yo quiero disentir porque él manda un mensaje ahí que no me parece correcto. A ver. Porque él dice que durante el gobierno militar, porque por los años se está refiriendo a ese periodo, había una intención de perjudicar la salud pública para ayudar a la salud privada, para que surgiera la salud privada. Pero no nos olvidemos que Chile el año 73 tenía un 48% de pobreza, tenía un ingreso per cápita de $2.500. Entonces, no le puede... Cierto también, Entonces, Germán. claro, Supuesto. y Pero yo voy a fundamentar te voy a decir más una mi cosa, afirmación. el doctor Monkever, el gobierno militar, le dio la prioridad a terminar con la desnutrición infantil. Y Chile fue el primer país que terminó con la desnutrición infantil. Entonces los recursos se pusieron donde eran más necesarios, salvar a los niños. Eso fue lo que se hizo. Y naturalmente se fueron mejorando las circunstancias. Porque usted sabe, pues, doctor, usted estudió el 78, partió, me dice, pero ¿cómo estaban los hospitales antes del año 73? Bueno, yo creo Entonces, pero usted tiene razón. Lo ¿ah? que pasa es que hay temas que son mucho más complejos que estos, porque simultáneamente con este abandono de la inversión, porque efectivamente hubo que pintar todos los hospitales, cambiar Claro. las calderas, cambiar los techos, cambiar las ventanas, eso hubo que hacerlo el 90. O sea, ahí hay un hecho objetivo por el gasto representado, tanto que don Carlos Mazat nos dice, oye, como todo lo que he gastado y no mejoran la producción. Sin embargo, debemos considerar que también en el año 83 se genera la revolución de la previsión. Claro. Y se generan entonces ISAPRES y FONASA, dos tipos de previsión para dos tipos de chilenos, los que tenían más, los que tenían menos. Y en el año 83 se crea la clínica Las Condes y se fortalece la clínica alemana. Germán, y ¿tú empieza la estás en venta de ISAPRE servicios o en FONASA? en ISAPRE. En ISAPRE. En ISAPRE, la que creamos los médicos en un momento para ver si lográbamos hacer el sistema. La que primero quebró. En una estafa que no te digo nada, estamos todos ahí remecidos todavía por esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema se va tendiendo a privatizar y las compras de servicio comienzan ya del año 83. Como te digo, 2 clínicas y después 3 y después 4 se convierten en hospitales privados, los primeros hospitales privados en América Latina, después de los grandes de Buenos Aires y de Brasil, y cambia el sistema previsional. Entonces son varios hechos juntos, no es un solo hecho aislado, no es Claro. que solamente hay poca inversión. Además, hay un cambio de previsión y además hay un fortalecimiento tremendo de la actividad privada en salud, convirtiendo Hugo, clínicas en hospitales. ¿podríamos decir que la desigualdad en salud se acortó? A ver, primero despejar algunas cosas, o sea, es una evidencia que en los años 80, cuando se empieza a generar el cambio del modelo económico, partiendo desde el ladrillo y a toda la concepción que de alguna forma también emanó después de lo que fue la Constitución del 80, hubo una mirada política, ideológica, en términos de disminuir el Estado, y que uno de los grandes problemas que tenía de desarrollo Chile era que tenía un crecimiento excesivo del Estado y que precisamente las mejores respuestas en muchas áreas, y entre ellas la salud, la daba el mundo privado. Y por tanto lo que había que hacer era fortalecer las opciones, entre comillas, que podía tener cualquier ciudadano de poder optar entre lo público y lo privado, diciéndole al ciudadano, diciéndole, mire, ¿sabe qué? Hoy día usted va a tener el derecho de poder ir, si quiere atenderse, a un sector privado bastante potente, que al final, de hecho, en buena parte, yo creo, entre la década del 80 y principios de los 90, prácticamente consumió desde el punto de vista de lo que era versus la atención pública. Pasó a tener una labor protagónica desde el punto de vista de lo que era el desarrollo en materia de salud, por lo menos en el país. Pero Y solo eso, en Santiago. fundamentalmente Santiago, pero era parte de una, lo que quiero decir es que fue parte de una concepción política e ideológica de lo que se quería instaurar en Chile. No solo en área de salud, no solo en área de salud, sino en una serie de otros ámbitos, porque tiene que ver también con una concepción de cómo se mira la sociedad. Y en eso se plasmó en la Constitución del 80 el principio de la subsidiariedad, que en definitiva lo que arroja es que efectivamente había una mirada que yo diría de cierta forma menospreciar lo que es el ámbito público versus lo que es el ámbito privado. Uno podrá tener distintas visiones, si eso es así de real o no, si es efectivamente mejor la atención que puede ofertar el Estado versus la oferta que puede hacer el sector privado, pero en la práctica eso tenía una mirada clara, o sea, no era neutra. Hugo, ¿ha disminuido el acceso a la salud desde el año 78
al año actual, a los años actuales, de acuerdo a lo que cuenta el señor, No, ha disminuido sí, o por ha supuesto. aumentado el acceso a la No, salud pública? Los datos de la realidad es que hoy día tenemos una cobertura territorial mucho más extendida que lo que había en los años 70. Eso O es sea, ¿ha parte- mejorado la desigualdad? Es que no tiene que ver tanto con... Es que es una desigualdad, Sí, sí, porque pero una sí. cosa es la cobertura. Mira, todos los países en general, salvo la situación que explicaba acá Don con Pablo. respecto a don Pablo, todos los países en general y específicamente Chile, si uno evalúa las cifras que tenía en los años 70 versus las cifras que tiene hoy día, prácticamente 40 años después, qué sé yo, 50 años después, evidentemente que van a ser más positivas. Entonces, eso no va a tener ninguna respuesta ¿Por qué es distinta. evidente eso? Porque Perdón. el desarrollo del país, el crecimiento del O sea, país... hemos tenido crecimiento, hemos tenido desarrollo. ¿Ha funcionado bien el sistema Es que, no, es que por eso neoliberal? te digo yo, no. Es que ojo, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Y con respecto a los resultados finales, no ha habido solamente aquí una mirada única con respecto a qué es lo que se instauró en el país, porque efectivamente desde el punto de vista de los gobiernos de la época de la dictadura se planteó el concepto neoliberal, que de alguna forma impregna buena parte de lo que es la Constitución de 1980, pero entre los años 90 y los años 2000 tuvimos gobiernos de otras características, de otros signos, que enfatizó la inversión pública en distintas áreas, y entre ellas la inversión que estaba planteando aquí ¿La Germán, Constitución ha influido en el desarrollo de la salud? drásticamente, porque hizo la opción de poder generar un segmento del sector privado que antes no existía, en los años 70 no existía, y que permitió el desarrollo del sector privado en materia de salud. O sea, no ha durante sido los tan años mala 80 y la los 90. Constitución. Sergio. Es que sacas conclusiones finales que no corresponden al análisis que estamos haciendo. Pero puede está ser. bien. Hay cosas que se mezclan aquí que hay que clarificar. El año 73 Chile era el último país de Latinoamérica. Tenía un ingreso per cápita de $2.500 por persona. Hoy día tenemos $25.000 por persona. Entonces son dos países completamente distintos. Este salto de $2.500 a $25.000 lo dio esta Constitución con el principio de subsidiariedad que permite el desarrollo libre del empresario privado. Y trajo estas clínicas que son de primer nivel mundial. Entonces, y por otra parte, la gente cada vez accede más a la salud privada y lo hacen por elección propia. Con la salvedad de que solamente un 20% de los chilenos, el doctor me lo pudiera corregir, están en las ISAPRE y un 80% están en el FONASA. En FONASA, claro. Entonces, hay un grupito chico que tiene un mejor nivel de ingreso, que naturalmente, si lo pueden hacer, optan por las ISAPRE, y la gran mayoría están en el FONASA, que cada día va mejorando más, y es natural que mejore en la medida que el país siga creciendo. Si el país no crece, se estanca o disminuye, naturalmente que los fondos que se van a poder poner para salud, para educación, o para lo que sea, va a empezar a empeorar. Dale, No Hugo. es real que para el promedio del chileno tenga realmente una opción de optar entre el sector privado y el sector público. La mayor parte de la población de Chile hoy día no tiene esa opción real porque no tiene los ingresos. Y ahí, con respecto a lo que usted decía, que hay un crecimiento desde el punto de vista per cápita, de los ingresos per cápita, yo creo que muchos que están escuchando hoy día acá el programa van a decir, ¿dónde están mis $25.000? Que en alguna parte por lo menos alguien está tomando porque no me llegan. Y ahí tiene que ver con la diferencia entre crecimiento y desarrollo, y además con efectivamente cómo se mide ese crecimiento. Porque si uno lo mide exclusivamente con la variable del per cápita, desde el punto de vista de los ingresos total del país, no va a dar cuenta de la realidad que vive el chileno promedio, va a dar cuenta del conjunto y va a dar cuenta de ese 1% que se lleva buena parte de los ingresos que llegan al país. Paul, perdón, dale. Quiero observar dos Sí. cosas. Una que tiene que ver con la lista de espera en el sector público y en el sector privado. En los dos sectores hay lista de espera. La lista de espera del sector público es una lista de espera de ponerse a la cola. Se inventó un sistema de prioridad por gravedad, ¿no es cierto?, que se llamó el GES o el AUGE, que se dijo los que están más graves, los que tienen enfermedades con riesgo de muerte, los que tienen enfermedades con riesgo de complicaciones, esos van primero. Y los que no están en esa condición van a la cola. Y entonces se hace una cola por orden de llegada en los casos no graves y por orden de gravedad en los casos graves, que son estos llamados problemas de salud. En el sector privado también hay lista de espera. La lista de espera es el tiempo que yo me demoro en juntar la plata que me van a cobrar. Entonces eso no se puede medir, porque si a mí me cuesta operarme una vesícula X millones de pesos, yo no los tengo, los empiezo a juntarlo. Y empiezo a juntarlo y me podría demorar 3 meses, 6 meses, 7 meses. Entonces la lista de espera del sector privado es una lista no medible, porque no sabemos y no tiene criterios de sanidad como la tiene la del sector público. Y eso es un tema que es interesante. Y lo otro que es muy importante y que tiene alguna relación con eso, es que recién en los últimos años ha habido una preocupación por la ética en las clínicas privadas. Porque normalmente en la clínica privada el médico era dueño de su enfermo.
Y entonces yo como soy dueño de enfermo, yo puedo hacer lo que me parece hacer con mi enfermo. ¿Qué pasa en los hospitales? El hospital es un servicio clínico que tiene reuniones clínicas y tiene un jefe de servicio. Entonces el jefe de servicio llama al doctor que ha hecho algo que no está y le dice, a ver, venga para acá, dígame dónde leyó esta cosa que usted le quiere hacer al paciente porque no tengo sustento de medicina basada en la evidencia para que usted haga lo que está haciendo. Y hay un control de pares, porque todos lo están mirando. Claro. En el sector privado tradicionalmente esto no existe, de hecho es mal visto que uno se fije o se meta en el enfermo del otro, porque el otro es dueño de su Pero enfermo. yo en su caso entiendo clínico. que en los casos de gravedad hay juntas médicas. Ahora tenemos, Ya. los casos de gravedad siempre ocurrió. Siempre, Estamos ya. hablando de los temas éticos. Ya, perfecto. Los casos de gravedad siempre en el sector privado, donde sea que es médico, los casos graves se pide socorro. Estamos hablando de las cosas que no son graves, de las cosas Perfecto. cotidianas. Y ahí el control de pares es esencial. Y eso yo lo he visto instalarse en las clínicas privadas hace algunos pocos años, pero hace 30 años no había. Claro, se va mejorando. Una Bueno, pregunta, sí. doctor, ¿quiénes son más eficaces en el uso de los recursos? ¿Las clínicas privadas o los hospitales públicos? Muy buena pregunta. ¿Cuánto tiempo están las personas hospitalizadas en el hospital público en una cama, ocupando una cama para ser operados? ¿Y cuántos días están en una clínica privada para ser operados? Buena pregunta. La pregunta es muy interesante. La verdad que nosotros tenemos una ventaja comparativa del sector público sobre el privado muy grande. Y por eso el sector público, claro, el sector público es mucho más eficiente porque a la larga, como tenemos los mejores pabellones, las mejores máquinas de anestesia, los mejores médicos, en todos los ámbitos, nuestros mismos médicos que van a operar en las clínicas privadas, pero tenemos las prótesis más caras disponibles porque se establece, hay prótesis de rodilla, prótesis de cadera, todo puede O sea, tú dices ocurrir que en los el hospital recursos público. son mejor Y además ocupados. de eso, nosotros a los médicos les pagamos muy poco comparado con lo que las clínicas le pagan a los médicos. Entonces, un paciente privado, para poder tener una cierta operación, tiene que pagar 4 millones de pesos por la operación. Nosotros al doctor le pagamos 4 millones de pesos para que opere 40 al mes. O sea, Entonces, usted dice que los quirófanos de los hospitales públicos son mejores que los de la clínica alemana o el del hospital de... la calidad del quirófano, sí, Sí. claro, la tecnología... Es mejor, ¿ah? Sí, y del la hospital radioterapia, público. y la radioterapia también. De la Universidad de los Andes, que también tiene su Sí, escuela de y medicina, también también la ra- tienen y también calidad inferior a la que tienen los hospitales regionales. Yo diría que las grandes clínicas de Santiago tienen hospitales, tienen nivel parejo, Ya. pero usted no se imagina, por ejemplo, que en el hospital de Cañete o en el Seguro. hospital de Curanilahue tenemos las mismas máquinas de anestesia que hay en el Hospital Salvador y en la clínica alemana. Seguramente un Ninguna tema de clínica privada, capacidad, es que ninguna porque clínica los- privada puede hacer eso en Cañete ni en Curanilahue, ninguna, imposible. No, imposible, por eso que... Pero de 8 a 5 nosotros tenemos unos hospitales de alta eficiencia y de ahí para adelante tenemos la ineficiencia pura porque toda esta infraestructura maravillosa queda absolutamente botada. Pero no me respondió la Mientras que en las pregunta. clínicas Oiga, doctor, eso sigue funcionando. ¿Mm? El tema de recursos humanos. porque Tema de está recursos agotado. humanos y tema de ley. Acuérdate que Ok. tú para poder contratar personas en un hospital sí. necesitas tener unos asientos que los determine el Congreso con la ley de presupuesto. Y si la ley de presupuesto te dice tenemos 2.000 asientos, tú no puedes contratar más Ese es el personas. punto de vista del Oiga, funcionario. doctor, Entonces, pero liquida, usted no liquida. me respondió una pregunta. Sí, pues la pregunta se la respondí. ¿Cuántos días está esperando en una cama un enfermo en un hospital público y cuántos días está esperando en una cama un enfermo en un hospital privado? En el hospital privado no sabemos porque si él No está sé si se esperando... sabe. No, no lo operan- sabemos porque si él lo está... hospitalizan en la mañana y lo operan en la tarde. Depende, o sea, si un paciente necesita capacidad. una resonancia nuclear magnética y el paciente no tiene para pagarla, va a demorarse hasta que tenga para pagarla. Claro, pero no. En Ah, cambio- pero ese ya no es claro, problema claro. del hospital, es problema del paciente. Bueno, pero si son pero si esto es una- sí, por pero supuesto. el problema Por no supuesto. es, el problema no es cuánto se va a demorar en el sector privado, porque claro, el paciente que No, llega lo que ahí yo quiero va a pagar, decir- digamos. lo que yo Entonces, quiero yo decir- ¿A dónde quiere llegar el la servicio? comparación de eficiencia? Hay- lo que pasa es que Uso hay de una- las hay una- camas en hay los un- hospitales públicos. Por Eso es lo que supuesto, quiero pero decir. se puede mejorar, pero hay Ah. una simpleza en esa afirmación, porque la complejidad tanto de lo privado como de lo público es mucho más que eso. Y de hecho, cuando yo le digo, hay una ventaja injusta que tiene el hospital sobre la clínica, y es que el hospital le paga un sueldo al doctor para que lo opere 40 pacientes al mes, en cambio en la clínica el paciente tiene que pagar una por una su operación, eso es una injusticia a favor del sector público. El sector público está favorecido porque tenemos médicos funcionarios que, como les digo, se les paga lo que afuera se le puede pagar en 2 operaciones, en el servicio se le paga para que haga 30 operaciones. Y eso es una ventaja que el sector público tiene, que si uno la mira puede ser injusta, injusta. O sea, Claro. estamos jugando Oye, con mejores de acuerdo. competencias, Porque yo no soy médico, usted Sergio, es médico. Se- así que Se- está Sergio, pero defendiéndome. aprovechando tu Sí. comentario y el de Hugo también, que se tocó el tema de la Constitución, y estamos nosotros en un tema de plebiscito de Constitución. Estamos en la primera línea. Y estamos en la primera línea, ¿no es cierto? Yo creo que es bueno tocar ese tema. Y Paulo
me gustaría que, ¿en qué se parece lo que pasó el año 98 en Venezuela con lo que está pasando hoy día en Chile? En nada. Mira, es una cosa bastante difícil de hacer una comparación. Pero si realmente, como tú me estás diciendo, sí hay una paridad. De hecho, delante, Porque perdón, delante me comentabas tú de que muchos cubanos les decían a ustedes, oye, amigo, Bueno, el problema es que cuando llega Chávez al poder, ¿ya? hubo una invasión, paralelamente hubo una invasión de cubanos. ¿Ya? Y Cuba se instaló en Venezuela. ¿Ya? Cuba lo que tiene ahorita lo tiene gracias a Chávez, que le pagó, le dio el recurso venezolano para que ellos Pudieran fueran vivir. creciendo. Esa es la realidad. Pero, Y Venezuela fue invadida por cubanos, al extremo tal que aquí mucho se critica, por ejemplo, la venida de los americanos en aquella época, yo me acuerdo La Alianza para el Progreso. sí, no, y el ejército que siempre había... a lo UNITA. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pero usted aquí en Chile nunca, por lo menos toda la vida que yo viví aquí en Chile, nunca vi a elevar la bandera norteamericana en un cuartel chileno. Vaya usted a Venezuela, la bandera cubana en todos los carteles. Paulo, la situación que estamos viviendo hoy El- día en Chile, con el tema de la Asamblea Constituyente, del plebiscito de la Constitución, usted la vivió en Venezuela. Correcto, sí, yo llegué al año 75 Claro. y el desastre empieza el año 98 cuando llega Chávez al poder. Ahí es que empieza el desastre. Él ahí hace una nueva constitución, me acuerdo que llamó. Él pide cuando él gana las elecciones, días antes de las elecciones, ¿no? Le hicieron una entrevista a él como candidato, todavía como candidato. Y le preguntaron, un periodista venezolano, Oscar Llanes, le pregunta, candidato, ¿qué es la constituyente? Porque se le ha preguntado a medio mundo y nadie sabe qué es lo que es la constituyente. Y Chávez no fue capaz de responder qué era la constituyente. Y el periodista le dijo, yo le voy a decir qué es lo que es la constituyente. La constituyente es un monstruo que una vez que se instala puede acabar con el país. Chávez se molestó y le dijo que eso no era así. Ese programa termina haciendo un análisis desde ese día hasta que Chávez muere. Todo lo que pasó y todo lo que se le dijo en esa oportunidad, él lo hizo. Mire, cosas tan sencillas como esta, lo hizo gracias a la constituyente. El escudo venezolano tiene un caballo blanco que mira hacia un lado. Bueno, él le cambió, el caballo lo puso a mirar para el otro lado. La imagen de Bolívar la hizo a imagen de él. Bolívar era un mantuano, o sea, un español pues, de esa época. Explicar, porque aquí no, Claro. no se va a entender lo de Mantuano. Un cuico, pues. Ok. Eso se entiende. Español. Claro. Él era, sí, Era español, si vamos a Claro, ¿no? Pero de gente adinerado, Ya. blanco. Bueno, él lo hizo, usted lo era un mestizo, o sea, Bolívar Le era un cambió la mestizo raza. con pelo más, pero véanlo, o sea, Claro, es cosa- sí. y eso lo cambió él gracias a la constituyente. Ok. Esa es la constituyente. O sea, Le cambió el eso- número de estrella a la bandera. le cambió, la estrella tenía 7 estrellas, él le cambió a 8 estrellas. O sea, hizo una cantidad de cosas. Es más, el periodo constitucional, cuando él llega, era de 4 años. Ganando la constitución, lo llevó a 6 años. Como 6 años le quedaron poco, la volvió a reformar porque tenía el control de la constituyente, porque ese es el problema. ¿Quién arma la constituyente? Aquí mañana, por todas las condiciones, se da el cambio,
o piden el cambio de constitución, ¿verdad? Hay dos alternativas de hacerlo. O entra todo el mundo que quiera ser candidato, puede ser constituyente, o el 50% del Parlamentario. Ajá, La convención mixta. ajá, exacto. Si entra todo el mundo, ¿quiénes van a ser los constituyentes? El manejo lo va a hacer quien tenga en ese momento el control, y ese control va a tener el control de la constitución, de la constituyente, y con la constituyente van a poder hacer lo ¿Usted qué quiere decir con eso, Pablo? ¿Usted quiere Entonces, decir yo lo de que digo- es, yo lo es que digo, riesgoso que es un monstruo dictatorial. es un Porque monstruo- usted es puede un hacer con monstruo la contra- constitución en las manos, usted puede hacer el que esté en ese momento controlando la constitución, a los constituyentes, pueden hacer lo que le dé la gana. Y me perdonan la expresión. O sea, ¿usted está diciendo que eso puede pasar en Chile? Yo hablo por la experiencia, no sé lo que pueda pasar acá. No puedo Pero decir lo se- que va a pasar acá. Pero Hagamos debate. la constitución, o sea, la experiencia venezolana me dice lo que aquella pasó, lo que ese individuo dijo que no iba a pasar porque hay que hacer un plebiscito, que hay que hacer lo otro. Mire, eso lo pasaron por encima y ahí hizo lo que dio la gana y hoy tenemos una Venezuela destruida. Sergio, Bueno, yo creo que aquí hay muchos antecedentes que por los cuales yo estoy en este asunto del rechazo, que es un rechazo para modificar, no es un rechazo para momificar. Ah, perdón. Es un rechazo para modificar. dale un segundito a Pablo, Sí. dale un segundito. Sí, eso es importantísimo. En mi caso particular, pues yo hablo por mi caso, no puedo hablar por los demás. Por mi caso, yo no estoy en contra de la Constitución, porque realmente hay cosas que hay que cambiar, pero se pueden reformar. Porque usted sabe que cambiar una Constitución no es de un día para otro. Mínimo, son 2 años. Y le han vendido a la gente de que con la Constitución vamos a acabar con todos los problemas que tiene Chile, que van a cambiar las FP, que van a cambiar, que los sueldos van a avanzar, que va a haber trabajo para todo el mundo. Eso no lo remedia una Constitución. La Constitución es un marco referencial, ¿no?, para la organización de la sociedad. Pero con ella usted no va a cambiar nada. Oye, es importante, perdón, Sergio, es importante recalcar que don Pablo, Es chileno. don Pablo es Entonces, chileno. para terminar, Él es chileno, nació en 1948, ¿no es cierto? Y vivió en Chile hasta el año 75, y el año 75 se fue a Venezuela y tiene 45 años en Venezuela. Se le pegó el sonsonete. Sí, pues. Pero Sí. para terminar, a lo que decía, que no estoy en contra de o sea, la De idea reformar no es la estar Constitución. en contra, pero sí nosotros podemos hacer una reforma, porque yo no tengo por qué entregarle un papel en blanco ¿A quiénes? a un grupo de personas Que no se sabe quiénes son. pues. que no sabemos quiénes son, Que eso ya lo vivió usted en Venezuela. que ya se vivió, y entonces ¿para qué? Para hacer ¿qué? Porque Si nosotros podemos cambiar. Tampoco han dicho qué es lo que quieren cambiar Pero o mira, qué es lo que van a escribir en la Pero Constitución. es de la Es toda una- esencia. es A ver, toda una- Hugo, a ver. Es que es de la esencia de la democracia, yo creo que ese es el tema de fondo aquí. Y ustedes lo han planteado desde el punto de vista de su mirada. Claramente aquí tenemos diferencias políticas abismales. Radicales. Abismales. Abismales. Y tiene que ver con cómo entendemos la democracia y cómo entendemos la representación de la democracia. Cuando tú planteas en la base de la democracia que todo hombre o mujer debe ser igual desde el punto de vista de que tiene derecho a un voto, y ese Artículo voto, uno, número uno de la y ese Constitución. voto lo iguala. Eso está establecido no solamente en esta Constitución, tiene que ver con principios sí, que han por- estado porque establecidos en aquí el está. Occidente desde el momento en que se hizo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en Francia por revolución. Y lo importante con respecto a eso, que la esencia de la democracia, es que cualquier persona puede ser representante. Porque en la medida que uno menosprecia el hecho de que quienes puedan ser constituyentes, sea porque yo en el fondo lo que veo en la mirada que tengo yo, igual respetable desde el punto de vista de lo que ustedes también opinaron, pero dentro del espacio que puedo decir, lo que veo en el fondo es que cualquier persona puede llegar, desde el punto de vista de la democracia, a ser parte de una asamblea constituyente. ¿Cómo lo Y, van a hacer? y el Cualquier peligro, persona. la amenaza que ustedes ven, tiene que ver con qué tipo de personas pueden llegar a esa asamblea constituyente. La esencia de la democracia es que cualquier persona puede llegar a la asamblea constituyente. Muy bien. Y que no Oye, por pero ser que- trabajador, no por ser obrero, no por ser especialista, Oye. no por ser no profesional,
no va a tener el Oye, derecho no, a pero espérate un representar poco, a la espérate un sociedad. poco, espérate un poco. No, Oye, no me permíteme, tergiverse. permíteme una cosa, porque Sí, a ver. tú eres del Partido Socialista. Así es. Ya. El Partido Socialista, supongamos que gane la prueba. El Partido Socialista va a dar una lista de candidatos a la constituyente. Es que eso es parte No, de la no, pero discusión, sí, espérate. pero es que eso, por eso digo yo, Espérate un eso poco. todavía no está ¿Quién- claro. bueno, eso es una de las muchas cosas que no está clara. Claro. ¿Quiénes van a poner los nombres de las personas que van a ir en las listas de los distintos partidos políticos? Los partidos políticos. Nosotros ¿Y quién estamos- gobierna los partidos políticos? Nosotros Los estamos mismos peleando políticos que porque están haya en el representación Congreso. de independientes Ah, en pero la los lista. independientes los van a Y se elegir puede- ustedes. de pues. hecho, ¿Tú es me vas a más, poner a mí? nivel país, a nivel país, no, pero usted se va a poner a usted mismo, digamos, al punto de No, vista que está peleando pero contra otra opción. tendría que juntar 25.000 firmas para Pero poder hoy día hacer hay una varios lista. partidos, hay varios partidos que se están constituyendo hoy día en función de poder representar el mundo de los Mire, a mí independientes ese- dentro de esa ese asamblea mismo- ese constituyente. mismo- No, ese yo creo mismo- que es un engaño. ese es el Yo mismo creo que- argumento, A ver, ese es el mismo escuchemos a- argumento que utilizó el monstruo ese llamado Hugo Chávez para decirle a la gente que eso no iba a pasar y que además después, posteriormente, venía un plebiscito que es el que iba a decidir qué es lo que se iba a hacer. O sea, usted, don Pablo, está diciendo que Hugo Cautivo está diciendo lo mismo que decía Hugo Chávez. No, no, no. No, o sea, Algo parecido, ponga está en mi diciendo boca algo lo que yo no parecido. yo estoy diciendo bastante claro cuando digo que usted me preguntó qué Sí. cosas ¿En qué se asemejaba? semejanzas había entre Claro. el caso venezolano y el caso chileno. Y le estoy dando un ejemplo. No, yo quiero comentar lo Sí, siguiente. Fíjate que dale, Germán. yo ni tanto ni tampoco, porque a mí cuando de repente decimos, oye, unos pocos van a tomar las decisiones por los demás, pues yo vivía en un tiempo en que unos pocos tomaron las decisiones por todos nosotros y nos dijeron cómo tenía que ser el país, y fueron unos pocos y decidieron por todos nosotros, y nosotros tuvimos voz ni voto por años. Ordenaron Ahora, el país, vamos, parece, perdona, ¿no, pero Sergio? vamos a repetir ese mismo error ahora, No, que no es haciendo que unos pocos decidan. A mí hay una cuestión que me produce una molestia profunda y que tiene que ver con cuando alguien quiere imponer su visión a los demás. Yo viví, déjame terminar, yo viví un tiempo en Chile en que a mí me impusieron la decisión. En la universidad las autoridades elegían a los delegados de curso, no los podíamos elegir nosotros. Y eso de que me impusieran me molestó siempre. Y ahora veo también algunos niños que están imponiendo su decisión a los demás y me asusta y me preocupa. Cuando un chiquillo dice, no van a poder dar la PSU porque un grupito de nosotros decidimos que ustedes no la den. Oiga, pero es que eso no es democrático, es que ya van a entender. O sea, ese muchacho era tan dueño de la verdad como otros que mandaron en Chile, que decidían por todos nosotros. A mí me dolió mucho cuando otros decidieron por mí. Y ahora también me duele Bueno, don ver a un Pablo estuvo niñito preso, ¿ah? que decide... Usted estuvo detenido en el gobierno militar también. Sí, sí, pues yo estuve, pero por circunstancias muy especiales. Por No, acuérdense que en esa época uno no podía tener armas. Y mi padre, o sea, en la familia, pues éramos cazadores y teníamos Arma de caza. Teníamos, para ese entonces, era un arsenal. Teníamos 6 escopetas, cosas. Y un soplón. No eran pocas, Un vecino, un No, vecino. pero era Ah, de un casa, se vecino. dedicaba a la Un casa el vecino, papá de un él. vecino dijo, Un "Esto, vecino vayan a pasó el revisar". dato Ya. y me llegaron los militares allá y me llevaron preso. Tuvieron 2 días presos, me llevé bastante golpe. Ya. Pero, O sea, o sea, fue son situaciones duro que, para todos. son Oye, situaciones que... oye, pero yo no oye, puedo echarle se la culpa requieren a... cambios. Pues, Sí, Los cambios tienen que hacerse con respeto. Y hoy día Exacto. nosotros casi no pudimos llegar aquí Claro. porque está la ciudad incendiada. Así Entonces, yo honestamente hago un llamado a las personas que queremos cambiar la Constitución y mejorarla, a los que queremos una nueva Constitución, tenemos que hacerlo de verdad, en forma sana, honesta y transparente, Pero y no particularmente, ¿tú quieres quemando cambiar la todas las esquinas. Constitución o- Hay cosas que a mí me parece que deben ser cambiadas. Por ejemplo, sin ir O sea, más la lejos, podemos reformar. hoy día, no sé si es posible porque llevamos tantos años tratando de hacerlo, desde fines del siglo pasado y hasta la primera década de este siglo, nosotros hemos puesto la solicitud de que algunos colegios profesionales, los que tienen que ver con acciones que tienen que ver con la vida de las personas, tengamos tuición ética. Hoy día no hay tuición ética para los colegios profesionales. Un médico, una enfermera, una matrona puede hacer algo y si no constituye delito, esa es la línea, o sea, constituye delito, hay problema, pero antes de que sea delito, cuando se ha transgredido la ética, no hay ninguna posibilidad de sanción. Eso nosotros creemos que tiene que ingresar y llevamos más de 25 años
tratando de que ingrese como colegio médico este cambio constitucional y no lo hemos conseguido porque ningún gobierno lo ha tomado en serio, ningún gobierno lo ha querido hacer, ninguno, de todos los lados. Aquí todos los Porque colores Ricardo legisladores. Lago hizo Nadie- como 50 cambios. Nadie ha Eso querido es lo que quiero cambiar hablar yo. este punto que es esencial para la protección de la salud de los chilenos. Que haya tuición ética sobre el cuerpo médico, sobre el cuerpo enfermera, sobre el cuerpo matrona, sobre el cuerpo dentista. ¿Y que eso haya tiene que ir tuición a la ética. Constitución? Es que sí, pues se ha tratado de cambiar. El último mensaje fue el 2009 Pero es y no se necesario pudo cambiar la cambiar Constitución. ¿Pero en qué Constitución artículo para tiene eso, que ir o hacer una eso? reforma de las leyes? Tendría que revisarlo, nuestros abogados lo están trabajando hace rato, porque pero ahora con en esta eso basta oportunidad... modificarla, Germán, creo yo, ¿no? No, Modificar la no, Constitución. no, O sea, hay que hacerla de nuevo. Porque- Votamos esta. A ver, para que tú tengas tuición ética, tú tienes que tener colegiatura obligatoria. Pero no tiene que Y estar en como la tú Constitución. puedes, sí, porque tienes la libertad de asociación en la Constitución. Y entonces si tú dices, se juntan 25 médicos, se salen del colegio médico, hacen otro, esos no van a tener control ético del colegio médico. Entonces se requiere cuerpos colegiados. Eso te da la Constitución. Sí. No, es que Claro. esta constitución es libertaria la que tenemos. Permite la libertad de asociación, no obliga a la gente a pertenecer a una... Porque cuando antes los colegios médicos eran obligatorios, había una oligarquía que controlaba a todos los médicos. Entonces eso no estaba bien, por eso que lo modificaron. Exactamente, hoy día no No, pero- existe, pero- porque si yo no pero- quiero que me controlen, me salgo del colegio y no me pueden controlar. No. Claro. Entonces se está buscando una alternativa, que ha Volvimos ido, al tema ha ido de la lo lento medicina, que tú te bueno. imaginas. Pero Y la alternativa es que el control ético lo puedan Oye, ejercer otros profesionales. Miremos a otro tema porque el doctor dijo, me obligaron a una constitución. La constitución del año 89 fue modificada, acordada, encabezada por don Patricio Aylwin, se plebiscitó y fue aprobada esta constitución. Yo dije por- me obligaron a espera, muchas espera. cosas, no dije me No, obligaron a la no, Constitución. no. Me obligaron a que el delegado de curso tuviera No, nombre no, mío. no, no, Me obligaron a muchas cosas. No, hubo plena libertad para hacer reuniones, proclamar lo que las ideas de todos, y se hizo un plebiscito que la Constitución fue aprobada, no sé si por el 64 o el 74% de las ¿Estamos personas. hablando de qué año? 89. Ah, es que antes de eso tuvimos otro 89. En momento. 89, cuando se hizo la primera gran modificación de la Constitución, que se acordó entre el gobierno militar y los partidos La concertación. de la concertación. Ahí fue la primera vez. Ahora, han habido más de 200 modificaciones a la Constitución. La más importante es el año 2005, donde el presidente Lago dijo, por fin tenemos una Constitución libre, soberana, y no sé qué. ¿Sabes lo que me más preocupa a le mí, agregó. Hugo? Lo que me preocupa, y yo creo que lo voy a lanzar a la mesa, el Partido Socialista particularmente en Santiago, San Ramón, ha tenido harto vínculo con el narcotráfico. De hecho, hay un alcalde en San Ramón que tenía todo un séquito de gente. Al presidente de tu partido, creo que a la 1 de la mañana le robaron el auto y tenía 1 millón de pesos, era como extraño todo. Mira, yo creo que lo central, que aquella gente que nos está escuchando hoy día, Estoy haciendo Sí, no, por este supuesto. alcance con el objetivo, con el objetivo de ver quiénes podrían hacer la constitución que quieres tú. Po. pero vuelta a lo mismo, y eso yo creo que es la discrepancia central que tenemos entre gente que hoy día está planteando su visión del rechazo versus la gente que estamos planteando el tema de la prueba. Yo no le tengo miedo a la ciudadanía. No le tengo miedo a que llegue a ser parte de una asamblea constituyente un trabajador que vive el día a día de lo que es hoy día vivir la salud, vivir la AFP, vivir la educación y que vaya a dar su opinión a esa asamblea constituyente con respecto a qué es lo que quiere como carta magna de este país. No le tengo a que en esa democracia mi posición pueda quedar en minoría, porque es parte esencial de la democracia en que justamente a través del voto se decide quién es mayoría y quién es minoría. No le tengo miedo a enfrentar un proceso electoral en la medida que haya transparencia en el proceso, que haya claridad con respecto a las opciones que se están habiendo, bueno. que haya información, porque es Hugo, esencial. yo tengo otra razón, pero yo te voy a agregar lo siguiente. Yo no le tengo miedo a un obrero, no le tengo miedo a un trabajador. Creo que la inteligencia está muy repartida en Chile y todos tienen inteligencia y más o menos años de academia, de universidad, no cambian ni el sentido común ni la inteligencia. Pero, ojo, sí le tengo miedo a otros. Le tengo los miedos que quieren imponer por la fuerza su verdad, del lado que vengan. Le tengo miedo a los que mienten, del lado que vengan. Le tengo miedo a lo mejor, alto profesor con muchas academias y que sea mentiroso, que quiere imponer su posición. Como también le puedo tener miedo a una persona del sector que sea. Entonces, ojo, tenemos que cuidar, hacer bien lo que vamos a hacer. Porque si no lo cuidamos bien y ponemos entre quienes van a tomar decisiones a gente que se ha corrompido, mira nuestro Sí, está bien, Parlamento, pero, Germán, 1% tú no confianza puedes- tiene en pero el Parlamento. Ojo con lo que estás diciendo, porque un tema esencial también de la democracia es que uno no puede supervigilar a través de un ente. ¿De quién?
En la época de la dictadura. Que autocensura, pues. No, que los está partidos bien, autocensuren, está pues. bien, está Que bien. las agrupaciones autocensuren. Está bien, pero eso es otra cosa distinta Sí, pues. a que tú dejes abierto a bueno. que cualquier entidad pueda supervigilar en definitiva. No, yo no, quiénes son yo los no que estoy llegan. invitando a eso, jamás lo mencioné. Sí sé, no, pero jamás lo mencioné. quedaba la ventana Te lo abierta, aclaro por con la eso lo corregí. autocensura. Pero tiene que haber autocensura. Si no hay autocensura, van a llegar los que llegan haciendo a codazos a Escuchemos hacer a las Paulo, cosas. escuchemos a Paulo, por favor. Paulo. Cuando yo se lo dije en un comienzo y me tomaron la palabra por el lado que no era, yo no estoy en Fue él, contra. ¿ah? Para Yo que no quede estoy, claro, no, fue no, no, él, en fue términos él. generales. Yo lo digo. En términos generales. Yo no estoy en contra del obrero, ni del profesional, no. Es como te dije, estamos en democracia y todo el mundo tiene el derecho a participar y exponer sus cosas. Y a Lo elegir sus peligroso, órganos, lo a elegir quiénes son sus peligroso, representantes. lo Lo peligroso está en lo que plantea el doctor. No es quién va a llegar, todo el mundo puede llegar, pero nosotros tenemos que tener cuidado de que los que lleguen sean que realmente con los que vamos a lograr Pero si estamos el de ¿Quién objetivo le que estamos recomienda, buscando. Mira una cosa, ¿quién le que es- recomienda a usted? Permiso, iría con una confianza consulta. a que en el hospital me atendiera el doctor Acuña, porque es especialista. Claro. Pero contigo Eres- no me atendería. Yo voy a hacer una consulta. No, es ginecólogo, no sé. Lo que sea, pero es médico, conforme. Pero te voy a decir una cosa, pero de todas maneras, ¿ah? En la Constitución tiene que ser gente muy especializada. Sí, O es sea, una cosa muy ¿qué es lo que seria, recomienda, qué es lo que recomienda ¿A Paulo quién- a quién van a poner ahí? Sí, sí, pero es que el Oye, tema ahí viene Sergio, la base de la Sergio, democracia. Hugo, No. Paulo, ¿qué es lo que le recomiendas tú a tus compatriotas? Yo no puedo recomendar a nadie precisamente por lo que piensa acá el amigo. Claro. Estamos en democracia y Sí. cada quien tiene la autoridad y tiene la capacidad para decidir Exacto. qué camino va a seguir. ¿Qué es lo que yo pido? ¿Qué es lo que he hablado con la gente? Mire, lo más importante, no deje de ir a votar. Muy bien. No deje de ir a votar. Yo quisiera traer a Muy colación bien. una expresión Disculpa. evangélica, muy corto, que es el fundamento teológico de la participación social. Cuando en el Evangelio Jesús se dirige a su Padre y le dice: yo te alabo, Señor, porque has ocultado estas cosas a los poderosos y se las has revelado a los humildes. No hay ningún temor con que la gente con la menor capacitación Exacto. opine. Todos tienen derecho a opinar. Da en el Evangelio. En los humildes Claro. está lo que reveló. Pero no habla, también dice que a los mercadores del templo los expulsa, etc. Entonces, a mí lo que me preocupa no es el tema de que la verdad esté repartida entre todos. Todos somos dueños de la verdad. Pero ojo, en la forma de participación a mí me hace alguna alerta, porque como viví en un tiempo pretérito, disculpa, pero para mí en la dictadura tomaron decisiones por mí de otro tipo. Claro. No quiero que ahora tampoco nadie tome decisiones por mí. Quiero que sea bien repartido. Para terminar, Sí, yo le sí. voy a hacer una pregunta, que es en comparación con lo que ha pasado allá. Venezuela. ¿Qué sucede? El narcotráfico es súper poderoso. ¿Qué pasa si el narcotráfico maneja todos los dineros, todo lo que ellos manejan y lo que llegan a la Constitución, a conformar parte de la constituyente son los narcotráficos? ¿Qué es lo que vamos a tener? Un Diosdado Cabello, como es el que está allá, que es el rey del narcotráfico venezolano y prácticamente mundial. Son los que manejan todo allá. La droga, ¿quién la maneja? Ellos. El oro venezolano, ¿dónde lo están vendiendo? Ellos. Entonces, Le respondo. A ver. Y además le voy a responder a Germán también. y disculpa, Sí, no, por favor, por favor. terminar Pero nomás termine, con lo que le estaba diciendo, cuando él me preguntó, o sea, ¿qué recomendaba? Yo digo esto como ejemplo por lo que está pasando en comparación. Ustedes me preguntaron la comparación, ahí la tienen. O sea, yo lo que le recomendaba, lo que le estaba diciendo a que la gente no dejes de ir a votar, porque tu decisión estás ahí. Si tú dejas de ir a votar, le estás dando la posibilidad a la otra persona para que vote por ti. Que decida Y por ya ti, no es tu claro. voto. Entonces, vaya usted, piense, analice, después que haga un buen análisis y vaya vaya a votar. Y diga qué es lo que usted quiere. Porque mañana no vas a tener derecho, no vas a tener derecho a decir, No. "Ah, a mí no me gusta lo que quedaron. ¿Tuviste a votar? No.
Muy Entonces, bien, está claro. muy bien. No, muy está, bien. está muy Sergio. bien que vote y que vote todo el mundo, que vote con libertad, sin violencia, que tengamos la Claro. posibilidad de tener un plebiscito que no sea violento. Yo así como veo que están las cosas, la gente va a tener miedo de ir a votar. Yo no sé cómo le van a dar seguridad a los locales de votación. O sea, nos están imponiendo un plebiscito por la fuerza, por la violencia, por la destrucción del país, de hospitales, de escuelas, de museos, atacan a los regimientos, a los carabineros. Usted, las gobernaciones, la intendencia, la universidad, las iglesias. Bueno, tú has liderado marchas del rechazo en el centro de Sí, por Concepción. supuesto, pero Claro. porque yo veo que esto es un salto al vacío. El país no está, esta violencia no nos asegura poder hacer una elección. Es peor que en la dictadura, porque en la dictadura no jamás hubo esta violencia. Nunca, nunca. No, espérate. Si tú miras los informes RET y los otros informes, en Chile murieron 3.600 personas. ¿Cuántas personas han muerto en Venezuela? 1 millón. ¿y qué corto? Entonces pongamos sí. las cosas en su lugar. Pero- Y la gente que murió en la dictadura no eran de un techo para Chile. Bueno, Eran subversivos que andaban volando las torres de electricidad. Hay muchas historias. Bueno, yo ahí no pero, vamos a entrar en pero, eso, pero porque eran, ahí son 3.200, 3.600, hubo de los montajes cuales, también de los y- cuales 500 eran militares. Entonces, pongamos la cosa en su lugar. Aquí hay 1 millón de muertos en Venezuela, la gente está muerta de hambre, está sin hospitales, y toda la historia partió con un cambio constitucional. Bueno, ahí contó la historia personal. No, el- no, el pongamos Pablo. cuidado, porque los chilenos estamos en un peligro muy Sí, pero grave. partiste diciendo Lo lo que hay ahora sí. no es peor que la dictadura y ahora yo no veo 3.500 Lo muertos. importante es que la gente, yo creo que el llamado que le hacía, no tenga miedo. Que entienda que la democracia, que se adueñe la institución de la democracia, algo que planteaba Germán. Yo creo que es importante que hoy día los partidos se pongan al servicio de la ciudadanía. Que ojalá la mayor parte de los representantes que sean electos en la Asamblea Constituyente sean personas independientes, que representen la diversidad del país, de los que están hoy día por el apruebo, que es una gran mayoría, pero también aquellos que están hoy día por el rechazo. Yo no puedo pensar que la discusión que se dé de la Carta Magna, que va a regir para todos los chilenos, se dé solo desde el punto de vista de una sola mirada política o ideológica. Tiene que construirse de la diversidad que como país somos. Eso significa ser capaces de respetar una opinión distinta, una opinión diversa a la mía. Obviamente, con todo el legítimo derecho, uno va a pelear y va a luchar por construir mayoría. Y en eso, yo creo que por lo menos aquellas personas que somos demócratas de toda la vida, no de una oportunidad, no de un momento, sino que lo vivimos con Germán en una época dura, en la cual optar por la democracia era poner en riesgo la vida. Y como yo vivía aquella época... ¿Qué edad tienes tú, No, Hugo? yo para el 73 tenía 8 o 9 años, Ah, ya. No, pero ¿qué edad tienes tú, perdón? 55. 55. Y por tanto la época del 80 nos tocó en plena universidad. Yo fui expulsado de la universidad, mi casa fue allanada, si yo no estoy hablando en balde. no, yo Vivimos Pero lo una que yo época... sí digo es que tenemos que dar la certeza desde la ciudadanía y desde los partidos políticos de que la corrupción se queda al lado afuera y de que la imposición por la fuerza de la opinión se queda al lado afuera. A mí, esta cosa que dijo el niño de decir, los que no pueden dar la PSU ya lo van a entender, me paró la alerta y dije, cuidado, Pero, Germán, tenemos que asegurar la participación pero no se libre de podrá todos. repetir de nuevo todos, el 73. de Pero, todos. Germán, por tanto, lo importante es la participación. Sí, lo importante fundamental. es que la gente vaya a votar. Lo importante es que ojalá los representantes de la Asamblea Constituyente entiendan el compromiso democrático, el mandato democrático que ellos van a ejercer. Que sea respetuoso desde el punto de vista de la diversidad del país. Que al final lo que resulte como constitución, finalmente, esta nueva constitución que vamos a tener, sea efectivamente representativa de esa Y que el diversidad. preámbulo, Y que los genere últimos un los gran 15 días consenso, previos, no que sean en un genere entorno gran de consenso. que vas en Pero todas las la lucha esquinas. contra eso es ir a votar, Germán. Oye, la lucha no es poner el miedo o el Hugo, acento en eso. cuando es ir hablas a de votar. Asamblea por Constituyente, supuesto. don Pablo empieza a Pero- transpirar. No, Lo que oye, pasa viejo es- querido, lo que pasa es que yo no un podría minuto para mi entender última que intervención. tengamos, Sí, que tengamos una votación en que la gente tenga que hacerle el quite a las barricadas para ir a votar. Eso me costaría entenderlo. Tenemos que ser capaces de generar la censura social bien. para decir el orden público es condición del desarrollo. Y el orden público es condición de esta constitución. Si no, la gente no se va a atrever a ir a votar. ¿Tú Y estás eso de acuerdo o con sea, eso, es Hugo? fundamental. Como socialista, ¿tú estás de acuerdo con... Plenamente entendiendo que el orden público es el conjunto de aquellos principios políticos, morales, pues, sociales, lo que es, pues. que de alguna forma generan un orden social en que hay consenso. Claro. Hay consenso en la sociedad. Si ese consenso no está, lo que hay es desorden público. Claro. Hoy día lo que tenemos es que no hay un consenso con respecto al modelo de sociedad que hoy día tenemos.
eso ha provocado después del 18 de octubre todo lo que está aconteciendo. Si eso no fuera así, si existiera un consenso no tendríamos... Pero para que la esta gente movilización vaya a que votar tenemos se hoy día. requiere una Oye, tregua de paz Pero por social. supuesto, Exacto. por Sin supuesto. tregua de paz social, los votos no son libres. Dale, Sergio, por Dos favor. cosas y termino, porque primero hay otra trampita en esto, que es el problema de los 2/3 y 1/3. El senador Girardi, la senadora Rincón y otros más han dicho que si no se aprueba por los 2/3 en la constituyente, no queda en la constitución y después entonces se trata en el Congreso con un 50% más uno. Entonces la constitución puede ser 3 o 4 artículos, con eso ya se cumplió el mandato y quedó todo el tiempo para mayoría simple, el resto de toda la ordenación de la Bueno, y lo que legal de la dijo, bueno, lo que dijo República. Messina, Bueno, Messina quiere al otro expropiar día- 300.000 millones de dólares. claro, ¿no? Y para al otro día la repartirlo, le van a constituyente sacaban congreso, Oye, sacaban presidente, todo. Yo le pido a la gente que piense si esto es una situación grave. Yo tengo 77 años, nunca había visto una locura colectiva como esta. Le han prometido que con la Constitución, como decía él, se van a solucionar todos los problemas, no se va a solucionar ninguno. Van a tomar más poder los políticos. Bueno, Entonces, la diferencia está en que nosotros sí vimos una locura colectiva como esta también antes. Bueno, y entonces claro. ahí uno tiene que decir, cuidado, Sí. no repitamos los errores. Yo Exacto. estoy consciente de que la violencia engendra violencia porque viví un periodo. Ojo, este proceso que se empezó a abrir ahora de plantear una nueva constitución, de hacer un plebiscito, surge en el contexto de un estallido social que atravesó el país. Y fue parte de una señal que se dio en función de tratar de plantear a la ciudadanía y a la sociedad, que fue el acuerdo que se hizo en noviembre, un camino en torno al cual esta discusión pudiera darse dentro del debate democrático. Oye, Esa fue la aprovechemos el propuesta que se minutito, hizo al Claro, país. porque cuando la no presidenta alcanza el Bachelet tiempo. lo hizo 8 años atrás, digamos la verdad, nadie le dio pelota. Y Sí. se armaron grupos, nosotros hicimos el Colegio Médico, Grupo Constituyente. En el Consejo por todos Regional lados, hicimos también lo y mismo. y nadie le dio pelota. Estamos cortos de tiempo, voy a dejar lanzada una inquietud para el otro programa, para el otro lunes. ¿Quién escuchó que cambiar la Constitución era una de las prioridades de los chilenos? ¿Alguien escuchó eso en el estallido social el 18 de octubre? Si hoy día tú Un ves- minuto, sí. un minutito, Sí. un minutito. Tres cositas. Si hoy día estamos en el proceso en que estamos y todas las encuestas lo han medido, de centro, derecha e izquierda, las encuestas han planteado que hoy día la gran mayoría del país está por el proceso constituyente. Y cree que eso es parte de un proceso, un camino democrático para generar un nuevo consenso social. Germán. Ese consenso social debe ser en paz, efectivamente, dentro de un marco que nos permita efectivamente que la participación se dé y se dé democráticamente. Germán. Yo creo que si no tuviéramos la corrupción que tenemos en el mundo político, y lamentablemente también en el mundo castrense, Claro. si no tuviéramos la venta y la reventa de nuestras conciencias, si no tuviéramos el narcotráfico instalado en Santiago, y si no tuviéramos la colusión de las grandes empresas, que particularmente el retail, que se han reído de los chilenos por años, si no tuviéramos esos tres elementos, no estaríamos hablando de cambio de constitución. Porque la gente está cansada De los de que abusos. se burlen de ellos. Exacto. De los abusos. Sergio. Yo creo que hay que invitar a la gente a que reflexione con calma y que cuidemos lo que tenemos porque estamos corriendo un peligro muy grave de una constituyente que no sabemos qué es lo que van a escribir, no sabemos, es una cosa en blanco. Nosotros hemos tenido una constitución que nos ha subido de 2.500 a 25.000 dólares. No sé cuántos Habría que millones de repartirlo no sé mejor, a lo cuántos, mejor. dicen que son, pero ¿cuántos millones de autos hay en Chile? Sí, también. ¿Cuántos millones de autos hay en Chile? Entonces, ¿cambió el país o no cambió el país? Ha cambiado. Eso Paulo, últimas palabras. Mira, como tú dijiste, como empezaste la pregunta, es decir, aquí en el momento del estallido social, nadie hablaba de nueva constitución, nadie. Y no había necesidad de ponerse ni encapucharse ni nada de eso para hablar de la constitución. Como usted dice, o sea, si nosotros, aquí hay mucha inmunidad de problemas que hay que solventarlo, que hay que mejorar, el país. Pero para eso es necesario cambiar la constitución. Reformarla. Usted dice usted. sabe, no, cambiar, porque se está pidiendo el cambio de constitución, una nueva constitución, no es reforma, es una nueva constitución, es lo que se está planteando. Ahora, ¿usted sabe qué tiempo lleva a armar una nueva constitución? ¿Lo van a hacer en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas? No, mínimo 2 años. Entonces, para terminar, vuelvo a solicitar a todos los chilenos que piensen, que analicen
y una vez que tengan su decisión tomada, vayan a votar. No dejen de Y votar. que piensen, ¿por qué está usted aquí? Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes a las 22 horas con Primera Línea nuevamente. Muchas gracias.